Bienvenidos a Art Business, Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a nuestro programa de Art Business Radio Televisión en este día de fiesta del día 12 de la Hispanidad. Espero que estén pasando un fantástico día. Nosotros estamos aquí. Nosotros somos gente que efectivamente hemos visto desde hace ya muchos años, casi 2 décadas, esa deficiencia en el empresario español acerca de lo que es la previsión, la prevención, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que sensibilizar mucho a la gente para que tome las medidas adecuadas. Y hoy tenemos el lujo de poder hacer un especial en Art Business Radio Televisión acerca de la prevención de riesgos laborales. Cogí a José Antonio Jareño, que saben ustedes que ya lidera la sección de gestión de riesgos aquí en nuestro programa, y me dijo José Antonio, pues te voy a traer a Rafael Ruiz de Calatrava y a Eduardo Zunzunegui, que son 2 megas especialistas en el área de la prevención y el seguro. Bienvenido, ¿cómo estás, José Antonio? Muy buenas. En principio, decirte que con quien contamos es con Rafael Ruiz Calatrava, en este caso, y aparte de eso, estamos con Gonzalo Iturmendi. Gonzalo Iturmendi son 2 personas. He dicho Eduardo Zunzunegui, no sé por qué. Son 2 personas claves en todo lo que es prevención de riesgos laborales. En concreto, Rafael Ruiz Calatrava. Rafael Ruiz Calatrava es presidente de honor y vicepresidente del Consejo General de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, es presidente también del Consejo General de otro Consejo General que hay al respecto, es su director de IDUE y sobre todo es director de la cátedra de PRL de lo que es en este caso la Universidad de Córdoba y está en Audima, incluso ha estado por toda Latinoamérica. De hecho, es una referencia a nivel nacional e internacional de todo lo que es prevención de riesgos laborales. Y por otro lado, Gonzalo Iturmendi, pues aparte de liderar un despacho de responsabilidad civil profesional de grandes dimensiones y de gran prestigio y que es capaz de gestionar estupendamente bien las incidencias que ocurran como consecuencia de un siniestro en todo lo que es responsabilidad civil profesional, es el secretario general de AGERS, donde están todos los en este caso los gerentes de riesgos de este país, y que de alguna forma él ya nos comentará toda la parte jurídica de todo lo que es la prevención de riesgos laborales, de la importancia que tiene, y en el caso de Rafael nos dirá todo lo que supone la prevención de riesgos laborales en este país por su posición histórica, que él fue el director de prevención de riesgos laborales del BBVA. Después fue el director de programas en Umivale. Es una persona que conoce y puede hablar sobre ello en extensión. Así que yo ya en este caso te cedo la palabra a ti, Rafael, y empezamos. Bueno, pues muchas gracias por traerme a esta radio a poder hablar de mi pasión. Y con libertad, puedes hablar con libertad. No, con libertad hablo casi siempre que puedo. Y para hablar de un tema que me apasiona y que es un tema que curiosamente no se le ha explicado bien o de una forma didáctica a la empresa, ¿no? Porque si se le explicara de una forma didáctica al empresario cuáles son los beneficios que obtiene aplicando programas de prevención o de salud laboral en su empresa, se evitaría muchos costes ocultos que no se ven. Yo me acuerdo que hace ya muchos años, en Caja Postal de Ahorros, cuando era con la garantía del Estado, empecé con esto de la seguridad e higiene en el trabajo, y un día el consejero delegado le dijo a mi jefe, que era el director general de Recursos Humanos, ¿y estos que hacen ahí, esto para qué sirve, ¿no? Y mi jefe, que era un tío
tío muy listo, Evaristo Robles, había mandado a hacer a los economistas un estudio de costes ocultos de los beneficios que estaba produciendo la seguridad e higiene en el trabajo, que era como lo decíamos en esa época. Y habíamos obtenido un ahorro de 500 millones de pesetas de la época, que era una pasta. Y me acuerdo que le dijo, consejero, no hay ningún departamento de caja que sea capaz de abrir tantas cartillas, vender tantas tarjetas y hacer tanto ahorro como le ha hecho, o generar tanta ganancia como ahorro ha generado los planes de seguridad y higiene en el trabajo. Y yo eso que no se me había ocurrido, porque lo mío en ese momento era más técnico, más estar en el... me lo aprendí enseguida y luego lo apliqué en Argentaria, luego lo apliqué en BBVA, y cuando tenía que hablar con el consejero delegado, tenía que hablar con el presidente del banco, jamás le hablaba de lo que eran medidas, las técnicas, claro, de prevención, ¿no? Sino cuánto nos ahorrábamos por estar aplicando los planes que estábamos haciendo. Es decir, cuánto no nos costaba por hacer lo que estábamos haciendo. Y yo creo que esa es la gran línea que se tiene que seguir. Yo en CEO, en alguna ocasión, cuando he tenido oportunidad y me han dejado, le he dicho a los empresarios que estos de los riesgos psicosociales son riesgos esotéricos, no existen y no sé qué. Y yo siempre le digo lo mismo, no existirán, pero a verlos haylos. Claro. Y de hecho os cuestan mucho dinero y os pasáis la vida ajustando presupuestos, haciendo recortes, ahorrando por otros lados, y resulta que se os van en asentismo, se os van en presentismo y se os van en una serie de historias que tenéis ahí que se pueden controlar, que es un bien para la plantilla, para el bienestar del trabajador, os producen ahorro y además os producen bienestar, que es otra manera de producir, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido siempre mi... Le decía a Gonzalo antes de entrar al estudio, que cuando yo iba a una empresa por primera vez, empezabas a explicar pues, los productos de Mapfre, de inversiones, etcétera, etcétera, de previsión social empresarial. Cuando el señor a los 2 minutos me paraba, que era rara a la vez, y te decía, ¿me puedes calcular un seguro de vida? Y me sorprendía porque era una de 50 veces. Cuando empezabas a tomar los datos de él, para luego ir a la oficina y tarificarlo, siempre pasaba lo siguiente. Te decía que mi cuñado, que le ha dado un ictus, el vecino, que ha tenido un infarto. Entonces te dabas cuenta de que desgraciadamente esos productos los demandamos cuando ves que ha sucedido algo cerca y ves que no te ha pillado de milagro. Y es un poco la filosofía latina de que, bueno, siempre creemos que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces entiendo esa parte de sensibilización, que buena parte de que estemos hoy aquí en el estudio es que un día dije, pues voy a sensibilizar a la gente dando conferencias o con un altavoz, porque efectivamente nos pasa eso, ¿no? Que desgraciadamente cuando nos pasa a nosotros directamente tienes que estar, pues efectivamente te ha pegado un ictus y tienes que dejar de trabajar. No, pero ¿no? Esto mi amigo Gonzalo lo sabe igual que yo. Es decir, la responsabilidad social que hacen las empresas tampoco se hacen por amor al arte. Es decir, la seguridad y salud no se hace, como dicen muchos, no se hace por amor al empresario. Yo tenía, claro, no sé si tú te acuerdas del célebre catecismo que estudiábamos los de mi época cuando chicos, que decía que a Dios se ama o por amor a Dios o por temor a las penas del infierno, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos en que se hace por temor a las penas ahí del infierno, efectivamente, que es el último de los casos, ¿no? La responsabilidad social, las empresas lo aplican porque son programas de mejora que redundan en la productividad del trabajador. La seguridad y salud tiene que redundar necesariamente en beneficio de la empresa, porque redunda en beneficio del trabajador. Y yo a mis alumnos en la universidad siempre les cuento una relación, que siempre me dicen, profe, no seas pesado, que siempre estás con lo mismo y tal. Yo siempre les digo que para conseguir un Estado de derecho pleno tiene que existir un Estado de justicia social. Y la justicia social sin seguridad y salud en el trabajo no puede existir. Por tanto, si queremos un Estado de derecho pleno con todas las garantías, tenemos que tener necesariamente una estructura de seguridad y salud en el trabajo. Y esto no lo digo yo, esto ya lo ha dicho la OIT, en el sentido de que en su última asamblea
han considerado el trabajo como un trabajo digno y como un derecho fundamental del trabajador. Claro. Ahora estamos con el programa de la Organización Mundial de la Salud mental, que andan dándole vueltas al tema. Bueno, pues la salud mental ya está recogida en la Carta Magna Española y en muchas cartas constitucionales de los países, que el trabajador, la persona, el ciudadano, tiene derecho a la libertad, a la integridad física, a la salud mental, es decir, a tener una serie de derechos inalienables que redundan en su factor. Y se les olvidó poner un artículo, que yo siempre lo menciono, que es el artículo 13 de la Constitución de 1812, que yo creo que por eso no lo han vuelto a poner más. Lo pusieron ahí, se dieron cuenta y dijeron, vamos a quitar esto de en medio porque nos compromete. En la que decía que la primera obligación del gobernante es buscar el bienestar de los ciudadanos. Claro. Entonces se dieron cuenta que lo habían puesto y dijeron, nos hemos equivocado, vamos a quitar esto de en medio, que esto sí que nos compromete. El empresario no tiene más narices que hacerlo porque está en todos los órdenes de la legislación que hay, tiene que buscar el beneficio de su empresa, pero la manera de llegar al beneficio de la empresa es a través del bienestar del trabajador. Claro. Quería preguntarle a Gonzalo, sí. Estaba diciendo Rafael de la responsabilidad social corporativa. Nosotros tenemos aquí una sección que lleva Smart Service, que es una empresa pues parecida a Ilunion, que da trabajo a gente con discapacidad. Y hablamos siempre de esos beneficios para la sociedad, pero claro, él cuando viene con los datos nos dice que el 60% de las empresas que están obligadas por ley a dar trabajo a gente con discapacidad, pues que no se cumple. Y de hecho, la sección la tenemos aquí para sensibilizar también a la gente. Nos falta mucho gap ahí, tú que siempre has estado en el ámbito de la responsabilidad. No es civil, pero bueno, es social corporativa. Bueno, la RSC, Responsabilidad Social Corporativa, como conjunto de obligaciones voluntariamente asumidas, en este caso por los empresarios, en relación a tres ejes fundamentales: el eje derechos sociales, derechos medioambientales y derechos económicos. Este es el Global Compact del año 2001, ¿no? 2000-2001, con el 10º principio de lucha contra la corrupción, que es del 2001 en Naciones Unidas. Pues claro, es que esto es elemental, es decir, esos 10 principios de responsabilidad social corporativa entonces fueron asumidos por prácticamente 260 y pico multinacionales a nivel mundial, y hoy están siendo perfectamente asumidos con bastante naturalidad por gran parte del empresariado. Pero es que a su vez la RSC, o Responsabilidad Social Corporativa, está derivando en la ESG, ¿no?, que todos conocemos y sabemos, que es otra vuelta más de tuerca de todo esto. Entonces, yo llamo la atención sobre que se trata de obligaciones voluntariamente asumidas. Es decir, por un lado está la legalidad propiamente dicha. Las empresas y las personas y los gobiernos y las administraciones públicas y todo el mundo tiene que cumplir la legalidad. Pero esto es un paso más allá. Esto es un paso más allá, que de alguna forma dices, bueno, yo empresario tomo voluntariamente unas obligaciones más allá del mero cumplimiento de la obligación legal, y entre esas obligaciones están todos los temas relacionados con el mundo de la salud, higiene del trabajo, prevención y control de riesgos, etcétera, etcétera. Con los llamados grupos de interés, que pueden ser desde trabajadores, sindicatos, proveedores, clientes, administraciones públicas, es decir, grupos de interés que pueden ser grupos de ecologistas de toda índole, ¿no? Entonces eso es muy interesante, porque desde esa perspectiva el empresario se anticipa y dice, bueno, voy a ir un paso por delante. Yo recuerdo que una vez me hacía una pregunta en el Congreso de los Diputados, y me preguntaban sobre si los compromisos de responsabilidad social corporativa generaban derecho. Pues por supuesto que generan derecho. Es como aquella Constitución a que ha mencionado Rafael anteriormente. Cuidado, no vaya a ser que estemos creando una expectativa y desde el punto de vista de los ciudadanos nos pidan que se cumpla aquello que a comienzos del siglo XIX pues tenía muy claro los constitucionalistas españoles. Entonces, la responsabilidad social corporativa, en definitiva, supone un paso más adelante, pero de un empresario que es
consciente que tiene que hacer bien las cosas, que es consciente no solamente del aspecto que ha dicho Rafael, que a mí me parece importantísimo y que es un elemento de venta del producto, no decir, bueno, tengo que prevenir y controlar los riesgos laborales, y esto tiene un reflejo económico. Pero el reflejo económico es simplemente, si os dais cuenta, la cabeza del iceberg, lo que se ve por encima de la línea de flotación, porque por debajo, cuando hay un siniestro de responsabilidad patronal, de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, hay un cúmulo de interacciones muy complicadas. Hay viuda, hay viudo, hay hijos que ya no tienen padre o que no tienen madre, hay ascendientes que echan de menos y hay compañeros que ya no están, a lo mejor, o que están pero con una lesión muy grave que les inhabilita de por vida y quedan un poquito en el arcén o un muchito en el arcén. Es decir, con esto que debajo del iceberg está la línea, está todas esas cosas que no se ven y que son importantísimas. Es verdad que muchas veces los ejecutivos lo que quieren son cifras, pero los que somos expertos en estos temas, en el tema laboral, por ejemplo, sabemos que después de un accidente hay un cúmulo, hay constelaciones de problemas que no son buenos para la empresa, ni mucho menos, y desde luego no para el trabajador que ha sufrido y que es víctima de un accidente que muchas veces es de carácter meramente accidental y otros pues tiene otras causas cuyos efectos adversos se pueden estudiar en profundidad para evitar que se puedan producir. Yo quería preguntaros, hago mucho hincapié en el programa, siempre porque lo he padecido profesionalmente. Cuando yo iba a la gran empresa me entendían de los sistemas de compensación y beneficios, qué cosas se pueden hacer. Bajaba del IBEX y era un desierto. Además empresas grandes, es decir, no estaban en el IBEX, pero empresas grandes. Y siempre me decían, ¿y esta fiscalidad bonificada a qué se debe? Digo, tienes que explicarle todo, llevar la legislación, y esos productos eran los que teníamos en esa unidad de empresas de Mapfre. Entonces yo siempre puse este programa pues pensando en esa pyme que es un desierto. Entonces claro, entiendo que a lo mejor una gran constructora, unas empresas con grandes riesgos laborales, seguro que están sensibilizados, pero la pyme, una pequeña pyme que hace obras, ¿las tenemos sensibilizadas en ese aspecto? ¿Lo notáis? Bueno, hay de todo como botica, ¿no? Hay gente, pequeños empresarios que están no solamente sensibilizados, sino muy sensibilizados, porque al ser una pequeña y mediana empresa, ocurre una cosa. Cuando se produce un accidente, el accidente te toca muy de cerca. Claro. En la gran empresa se produce un accidente. Es un número, ¿no? Y es un número, es un dato que está ahí. En la pequeña empresa, que son 3, 4, 5 trabajadores, cuando hay un accidente de uno, afecta desde el dueño de la empresa al resto de compañeros. Entonces, sí hay sensibilización en ese aspecto. ¿En qué no hay sensibilización? En que el empresario todavía no ha visto que esas inversiones que tiene que hacer para hacer los montajes de seguridad y salud no le suponen rentabilidad, entre otras cosas, no porque no la tengan, sino porque no son capaces de calcularla, porque no tienen los medios para calcularlo. Y aquí sí que las organizaciones patronales tendrían que hacer, las organizaciones patronales y las sindicales, tendrían que hacer la labor pedagógica de enseñar al empresario qué es lo que ahorran haciendo esas cosas buenas que hacen, claro, que muchas veces las hacen porque tienen una obligación más moral y ética con sus trabajadores por la cercanía que tienen que por la corresponsabilidad legal que puedan tener, y sin embargo la hacen. Hay otros que no, hay otros que desgraciadamente pues no solamente no aplican, sino que si pueden dan media vuelta y miran para otro lado, ¿no? Porque todo tiene que haber en esta vida. Pero la gran mayoría no quiere que ningún trabajador suyo tenga un accidente ni tenga una enfermedad profesional derivada de su ejercicio profesional. Y en esto sí que nos falta didáctica. Y yo muchas veces, que lo he hablado con los inspectores de trabajo, yo muchas veces le he dicho a los inspectores de trabajo, más que sancionar, deberíais predicar. Porque tú cuando pones una sanción, oye, es que te falta no sé qué y te sanciono. Oiga, haga usted primero un ejercicio, no sancione, explíquele por qué tiene que hacerlo, porque igual no lo sabe. Explíquele por qué y si luego no lo hace, lo sanciona. Pero
por lo menos dé la oportunidad y haga un poco de didáctica con esta persona que bastante tiene con sacar adelante su negocio, porque cuando toda esta gente confluye, el inspector de trabajo, el otro, todos los que pasamos por allí no somos los que pagamos las nóminas las paga el empresario, y Claro. bastante riesgo psicosocial tiene todos los meses a la hora de ajustar el monto que necesita para pagar una esta. Entonces, hagamos todos con esta gente un poco de didáctica, en el sentido de decirle, mire, esto, además de hacer lo que lo está haciendo bien, le está suponiendo un ahorro, porque no tiene usted una serie de costes derivados de todos estos temas. Y además se va a evitar el mal rato de tener que vivir una situación dolorosa en su ámbito de relación personal, porque queramos o no, en la pequeña y mediana empresa los lazos son más estrechos, claro. los lazos son prácticamente amistosos, no son irreales como pueda ser en una gran multinacional, el que el dueño de la empresa, pues al empleado 5.555 es que no sabe ni por dónde anda. El que tiene 5 sabe que son Pepe Pérez, el otro. Son nombres y apellidos. Y están trabajando en un entorno tan pequeño que la picadura de una avispa le afecta a todo. Claro. Y luego pues, ponte a reestructurar todo para que nada funcione. Luego, además del daño que es, claro. Esto en caso, pero que además el empresario luego tiene un problemón. Imagínate que se te accidenta una persona. Es que tienes que meter a otra persona, que además tienes que enseñarlo, que además tienes que hacer una inversión mientras que esta otra persona no se te reincorpore. Es decir, es todo un entramado muy complejo, pero que yo, que vivo el mundo este apasionante mundo desde hace muchos años. Mi profesión inicial era relaciones laborales y entré en el mundo de la seguridad y salud, pues un poco porque mi jefe me dijo, ¿tú sabes algo de esto? Y yo no, pues yo tampoco, pues vete a hacer un curso a ver qué pasa, ¿no? Bueno, y me puse a hacer esto y entonces me di cuenta de que realmente había unas empresas en Estados Unidos que no le llamaban seguridad y salud, le llamaban control total de pérdidas. Qué bueno. Es y decir, es cuando efectivamente viste y el fue poder del donde número, yo ¿no? vi que esto que estábamos haciendo era una forma de controlar pérdidas que están bajo la línea de flotación que decía Gonzalo, que no se ven, y que el empresario tiene ahí una pérdida económica dentro de su empresa que muchas veces no es ni consciente de que la tiene, ¿no? Claro. Quería preguntarle a José Antonio, cuando las empresas se ponen en contacto con vosotros, ¿piden el seguro de accidente laboral? ¿O piden más un seguro de accidente o un seguro de vida? Nosotros lo que hemos hecho un trabajo conjunto, es decir, aquí contamos con Rafael, que tiene un gran conocimiento del tema, y contamos también con Gonzalo Iturmendi, que tiene una gran capacidad para resolver esas incidencias como consecuencias de error, negligencia, impericia, cálculo de perjuicio económico e indemnización, y evitar la judicialización. Esa es la clave. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, Rafael históricamente nos contaba las inquietudes que había por los técnicos de prevención de riesgos laborales, sobre todo los técnicos, pues que es el objeto causante en este caso, y por las empresas también de técnicos de prevención de riesgos laborales que existen y que de alguna forma nosotros les hemos instrumentado sus programas de seguros para esas incidencias de error, negligencia e impericia, pues buscarle ese programa de seguros que realmente por responsabilidad civil profesional, en función de la intensidad de los conocimientos, se le pueda dar respuesta. Pero siempre nosotros el hecho de contar con Gonzalo Iturmendi es porque nos interesa siempre llegar a acuerdos amistosos, de tal manera que haya las menos posibles actuaciones oficiales. Lo que es evidente es que estos programas de seguros, cubre cualquier error, en este caso afectan los daños personales, lo que es responsabilidad civil profesional, pues ahora mismo lo que es sobre todo la responsabilidad patronal, en este caso,
en este caso, todo lo que es prevención de riesgos laborales, muchas veces hay víctimas, hay fallecimientos como consecuencia de un accidente de trabajo. Claro. Entonces aquí los jueces en estos momentos por daño por víctima están pidiendo en torno como mínimo 600.000 euros, y esos 600.000 euros pues ahí tienes las fianzas, tienes la defensa y tienes las indemnizaciones, y hay muchos programas de seguros que no tienen esa cobertura en esos casos. Era precisamente la pregunta que iba a haceros, si verdaderamente la gente sabe la responsabilidad civil a la que se pueden ver sancionados, y si verdaderamente los programas de seguros lo cubren. Probablemente la gente, por desgracia, mira más precio y ya está, el nombre pues del está, seguro, Roberto, y el precio, pásamelo Ah. mensualmente que sale más baratito y ya está. Lo has dicho todo cuando has dicho tu anécdota, que cuando te pedían un seguro de vida, ¿no? O sea, realmente de 40 te lo pedía uno. ¿Por qué? Porque tenía un vecino que le había pasado no sé qué cosa. Falta mentalización. Y aquí estamos para esto, es decir, para mentalizar, para la prevención y el control de este tipo de riesgos. Lamentablemente, cuando yo entro a los siniestros después de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, ya está el trauma. Ya ha ocurrido, y entonces lo que tratamos es minimizar las consecuencias de ese accidente o esa enfermedad profesional. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en definitiva el empresario lo que tiene que identificar, analizar, evaluar sus problemas, en este caso de riesgos laborales, tomar medidas para controlarlos, que sería la fase de control, y finalmente una tercera fase que sería la de transferencia aseguradora o financiación del riesgo. Es ahí donde entra el seguro. Bien entendido, y que hay que decir que es verdad que el seguro cumple una función magnífica, hay cosas que no son asegurables. ¿De acuerdo? El recargo de las prestaciones de la Seguridad Social no es asegurable, por ley. Y hay un montón de cuestiones que son esas constelaciones de debajo de la zona de abajo de la línea de flotación, que decía también Rafael, del iceberg, pues que no son asegurables, que son visitas. Es decir, yo recuerdo haber estado en siniestros de grandes catástrofes, siniestros muy graves de la historia de España, y yo recuerdo cuando veía un general que tenía que hablar con todos los afectados de un avión que se había estrellado, lleno de militares, y habló uno por uno, y este general me decía a mí, es que claro, esta experiencia es durísima, pero me tomé el tiempo para hablar con todos, absolutamente con todos, telefónicamente, con los familiares, porque nadie se salvó de aquel accidente. Es decir, eso está en las constelaciones de la zona de abajo del iceberg que no se ve. Entonces, hablando de ese proceso de mentalización, lo que tenemos es que pensar que ciertamente las grandes empresas están muy mentalizadas, tienen procedimientos, sistemas, son miles de empleados, etcétera. Y la gran asignatura pendiente aquí es la pyme y la microempresa. No olvidemos la microempresa de menos de 10 trabajadores. No olvidemos que un autónomo en España es un empresario. No olvidemos nunca esto, ¿eh? Y se le considera como empresario. Entonces ese autónomo, que a lo mejor lo que hace son subcontrataciones para no sé qué constructor o para alguien de un proceso industrial, etcétera, necesita tener que hacer ese identificación, análisis y evaluación, segunda fase, control y transferencia aseguradora. Lo que no podemos permitir es que haya empresarios que no tengan, que no afronten ya no solamente ese proceso, sino por lo menos los seguros, y más cuando hay seguros de carácter obligatorio, ¿no? Eso hay que evitarlo, y tenemos que conseguir esa mentalización, es decir, tenemos que conseguir que lo que a ti te pasaba de que cada 40 te preguntaba uno por el seguro de vida, sea al revés. Es decir, claro, que 39 pregunten, bueno, vamos a ver, yo tengo una empresa y soporto riesgos laborales, y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista para identificarlos mejor, saber su funcionamiento, prevenirlos en la fase de control, y luego ya cuando no te queda más remedio decir, pues que por azar puede haber un accidente? Pues muy bien, por azar puede haber un accidente, luego entonces vamos a buscar el seguro, cuál es la mejor solución aseguradora, la más completa para vivir tranquilos, porque si no, es verdad que no podemos dar un paso. No, pero además es que hay otra historia. Él decía que no se puede asegurar el recargo de prestaciones, el accidente de trabajo tampoco se puede asegurar, está expresamente prohibido por la ley. Yo creo que en España
necesitamos hacer un ejercicio de revisión, pero sosegado, porque estos temas son muy viscerales. Porque es que el empresario, si asegura el accidente de trabajo, va a descuidar que ocurra porque ya lo tiene por ahí. No, oiga, mira, esto yo creo que no funciona así, ¿no? O el recargo de prestaciones de la seguridad social. Un recargo de prestaciones de la seguridad social que va del 30 al 50% de un trabajador que tenga 20 años cierra la empresa más grande de este país. Como tenga una base de cotización alta, puede suponer el cierre de la empresa. Bueno, pues vamos a organizar esto con un poco de mesura. Estas historias de no aseguramiento vienen de una parte muy antigua que deriva de la ley Dato de 1901, ¿no? Vamos a retomar esto con un nuevo enfoque de modernidad, de dar posibilidad a que el mundo del seguro entre en una serie de campos que ahora mismo tiene vetados y que al mismo tiempo facilite que si ocurre el siniestro, el trabajador se resarza económicamente en lo que tenga que resarcirse y que al mismo tiempo la empresa no sufra un quebranto que la lleve al cierre necesario. Esto que estoy diciendo es un tema que es casus belli. Esto, si lo planteas con la inspección de trabajo, con los sindicatos, incluso con algunas áreas de la patronal, yo sé que se levantan en armas. Pero bueno, las cosas hay que decirlas, claro, hay que analizarlas, hay que verlas con sosiego, porque en España todo tiene que ser o panteayer o si no es panteayer, para ahora mismo, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis jurídico sosegado, ver cuáles son las líneas jurisprudenciales que tenemos, ver cuáles son los sucesos que estamos teniendo y ver si esto realmente sería un aporte positivo al mundo de la seguridad y salud y a la empresa y al trabajador, o si por el contrario sería algo reactivo que produciría un mayor o una menor atención a las obligaciones que tiene el empresario. Pero yo creo que todas estas cosas las tenemos que hablar y las tenemos que plantear y no poner axiomas, es decir, esto no se toca porque no. Esto, mire usted, esto viene de 1900, el recargo de prestaciones de la seguridad social. Yo creo que es uno de los temas que jurídicamente es más controvertido del mundo porque entra dentro del bis in idem, es decir, te sancionan 2 veces por la misma cosa. Y sin embargo, pues ahí viene una doctrina del Tribunal Central de Trabajo, que es una doctrina que ahora llamaríamos de un tribunal franquista, pero que ha pervivido a lo largo del tiempo y que no hay manera de tocarla, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una época en que tenemos que analizar las cosas, dar entrada a nuevas tecnologías y ya está. ¿Querías, José, decir algo? Bueno, nosotros lo que quería comentarte es que, bueno, Global Finan fue creada en octubre del año 2005, es decir, hoy celebramos nuestro aniversario, o sea, que el enfoque es a profesionales, directivos, consejeros y empresarios, y que todo lo que es programas de seguros con los cuales puede externalizarse todo lo que es la prevención de riesgos laborales, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, hemos estructurado los programas adecuados con los soportes apropiados para que en un momento determinado tanto los técnicos como autónomos, como las micros, como las pymes, como antes habéis comentado, pues esa parte es asegurable, y esa parte es asegurable como consecuencia de las reflexiones que habíamos mantenido con Rafael a través del Consejo General de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, y luego pues también tenemos lo que es el soporte jurídico para si en un momento determinado hay discrepancias o hay que buscar negociación. ¿Hay diferencias de precios según sectores? Entiendo por siniestralidad. Sí, claro, eso está segmentado en función de la actividad que tengan, pero es muy importante cubrir. Ahí está muy bien todo lo que han comentado, pero hay coberturas de todo lo que es la responsabilidad civil profesional por la intensidad de sus conocimientos, error, negligencia e impericia, y luego complementarlo con la responsabilidad civil general, que es explotación subsidiaria patronal, muy importante, los gastos de defensa jurídica y fianzas cubriendo lo penal, y sobre todo en la patronal, que
cuidado para todos los que estén aquí, que se los revisen. Que los gastos de defensa pueden suponer importantes también, o la fianza que se piden. Claro. Y eso es el funcionamiento, es la intensidad de los conocimientos, el funcionamiento, y luego queda la parte que ahora mismo, en base a la ley de sociedades de capitales, está todo lo que es la parte de administradores y directivos con dos tipos de responsabilidades, la corporativa y la de gestión. Ese entorno, sí, has hablado ya de ese entorno es muy importante tenerlo en cuenta en esta actividad. Quería comentaros cómo veis el tema de... Claro, hablamos de accidentes laborales, pero esto del moving y todo esto, la gente termina con depresiones y termina pidiendo la baja laboral. ¿Hay alguna manera de... Naturalmente. Pues cuéntanos, Rafael. Haciendo la evaluación de riesgos psicosociales, como su propio nombre indica. Es decir, en todas las empresas, yo me acuerdo de una... no voy a decir nombres porque esto queda feo, ¿no? De un célebre directivo de una empresa muy importante de España que decía, cuando yo evaluaba los riesgos psicosociales en el banco, decía, no, pero es que nosotros no tenemos de eso. Claro. Bueno, oiga, usted no tiene de eso porque no está investigando y no está midiendo. En el momento que se ponga usted a medir, de eso tiene. No serán los mismos que los de un banco porque su empresa no era banca. Pero sí que los tiene, naturalmente que los tiene. Cualquier actividad tiene una serie de estresores que están afectando a la persona y en función de nuestro conocimiento, de nuestra pericia, de nuestra experiencia, nos afectan mayor o menormente, o dependiendo de tu estado de ánimo, te afectan más o te afectan menos. Pero es una obligación del empresario evaluar los riesgos psicosociales como evalúe los de seguridad o los claro. de higiene o los de ergonomía. Además creo que es un tanto por ciento increíble de gente que pide la baja por temas de depresión. De depresión o de sí, estrés. El empresario, un empresario medio, hiciera la evaluación de riesgos psicosociales, se daría cuenta del ahorro que tiene. Hay una empresa en España, no voy a decir el nombre porque tampoco es el caso, que siguiendo los criterios y el asesoramiento que le dimos, desde el servicio de prevención, hizo la evaluación de riesgos psicosociales. En 2 años redujo el 24% el absentismo derivado de riesgos psicosociales. Eso suponía casi 1 millón de euros. Fíjate. Porque era una multinacional, era una empresa muy grande. Bueno, oiga, ahora estamos en la época en que el trabajador, ya hemos pasado de la seguridad e higiene en el trabajo a la prevención de riesgos y ahora estamos camino del bienestar laboral, del bienestar en el trabajo. Para estar bien en el trabajo, lo primero que tienes que tener es no tener esos estresores claro. que te están fastidiando a ti como persona y están fastidiando a la empresa, porque no nos olvidemos nunca, un trabajador en la empresa que está dentro de una organización es una confrontación entre la cultura de la empresa y la propia cultura del individuo. En la medida en que se alineen esas dos culturas y se armonicen, habrá mayor productividad que si están enfrentados. Entonces, la obligación del empresario, por mero egoísmo, es evaluar qué condiciones son las que están incidiendo en la satisfacción del trabajador. Por mero egoísmo, ya no voy a otro tema. Yo creo que a veces incluso puede pasar que a lo mejor el CEO, el presidente, esté concienciado de que tiene que hacerse así, pero que luego a lo mejor, si es una empresa muy grande, el ir bajando a los diferentes estamentos hasta que luego a la gente le llegue verdaderamente el mensaje, yo creo que se diluye. ¿Es posible que esté pasando esto? Sí, estén sensibilizados los... Puede pasar, y ahí nace la posible responsabilidad de los administradores y directivos. Es decir, yo recuerdo en mi experiencia en Estados Unidos, cuando veía que, por ejemplo, un consejero delegado de una multinacional importante americana era imputado por un delito de acoso, yo decía, pero vamos a ver, si hay 100.000 trabajadores en esta empresa y en la cúspide de la pirámide está el consejero delegado, ¿por qué tiene que ir al juicio el consejero delegado? Rápidamente mis compañeros abogados norteamericanos me hicieron ver que la labor del consejero delegado es hacer que todo, es decir, toda la construcción de la pirámide hacia abajo
sea suficientemente garantista para evitar que eso no ocurra. Y él va a tener que responder. Aquí pasa lo mismo. Es decir, un administrador de una sociedad de capital puede responder por un tema de moving, psicoterror laboral, problema de esta naturaleza. Podría llegar a responder si verdaderamente ha sido un pasota y no había puesto ningún medio para prevenir, para controlar, para identificar los problemas que haya en su empresa. Más o menos grande, pero ahí está, en lo alto de la pirámide, y tiene la posibilidad, igual que la protección de datos. Si una empresa no tiene protección de datos de carácter personal, cuando la ley le obliga a tenerlo, el responsable de eso es el administrador, el directivo, que no pone los medios para tener esa arquitectura, ese entramado, esa estructura para hacer la buena gestión del dato de carácter personal. Pero aquí pasa lo mismo. Claro. Es decir, si tú no pones ningún interés ante estos problemas de carácter psicosocial, no pones prevención, control, auditorías externas, control interno, etcétera, etcétera, pues oye, chico. Yo creo que deberíamos aprovechar ahora esto del compliance, que se ha puesto un poco de moda, para efectivamente que esto sea más efectivo, ¿no? Sí, pero porque va un poco recordemos, parecido, ¿no? Sí, bueno, Rafael, adelante. No, es que precisamente, mira tú por dónde, en la norma de cumplimiento del compliance quedó expresamente fuera la seguridad y salud en el trabajo por la presión que hicieron un determinado sector. Sí, ¿qué me dices? No lo sabía. Sí. Y a tenor de lo que decía Gonzalo, efectivamente, si hay una empresa constructora española que lo hace desde hace mucho tiempo y le da muy buen resultado, que es el primer punto del orden del día del Consejo de Administración es pasar revista a los datos de seguridad y salud de su empresa. Qué bueno. Y cuando el consejero o el presidente ve una cosa que no cuadra o que se sale un poco, se desvía de lo normal y pregunta, eso es una pregunta que cae en cascada a la organización y que hace que mucha gente se ponga las pilas. Es decir, un gesto tan simple como ponerlo en el orden del día del Consejo de Administración. Claro, y van todos allá con los deberes hechos, claro. Claro, porque es que cuando el presidente dice, oiga, y aquí si antes había un 5% o un 3% y ahora hemos subido al 6%, ¿esto por qué? ¿Por qué se producen estas cosas, no? Entonces, eso tiene un efecto multiplicador grandísimo. Y por otro lado, es que hoy en día la sociedad en la que vivimos, determinadas cuestiones como la accidentalidad laboral, que el que en una empresa se practique el acoso sin que haya ningún tipo de cortapisa ni ninguna actuación, esto socialmente hoy en día no está visto. Y esos grupos de interés que están actuando, bueno, pues tiene su réplica en el mercado exterior que tiene la empresa. Fíjate, hay una encuesta de ADECO que yo cuando la vi me quedé un poco así tirado para atrás y que luego lo doy en las conferencias, porque vivimos en un tiempo que tenemos que aprender en las empresas a gestionar esto que se llama el caos, ¿no? Estamos en una sociedad caótica en la que, bueno, tenemos que meter. Pero una de las sorpresas mías era que sobre 1.500 empresas, grandes empresas que trabajaron a nivel mundial, llegaron a la conclusión de que el 85% de los directivos no conocían bien los objetivos de la empresa. Con lo cual, pues si el 85% de los directivos no conocían solo sabían su presupuesto, ¿no? los objetivos de la objetivos. empresa, pues imagínate el resto. Y volviendo a la figura esta del iceberg, yo siempre le pongo a mis alumnos la figura esta del iceberg, en la que por un lado, por arriba, vienen vientos del norte con el cuadro de mando, los objetivos, los intereses de la empresa. Pero por debajo hay una corriente que son la conciencia de la gente, los miedos, su desconocimiento, su incertidumbre, que hacen que la empresa no vaya hacia donde le impulsan los vientos de la dirección, vayan exactamente en sentido contrario. Sí, porque por debajo hay 2/3. Claro, y eso pesa mucho. Y por arriba 1/3. Y lo de abajo pesa un montón. Es decir, yo es que cuando ya hablo con mis alumnos y cuando doy una conferencia, yo no hablo de seguridad y salud, hablo de la gestión
del bienestar en la empresa. Porque si no lo entiendes de esa manera, estás perdiendo el tiempo. O sea, aquí cuando me dicen, no, es que esto es seguridad y salud y esto es derecho no sé qué, o esto es responsabilidad social. Bueno, mire usted, todo eso es la gestión del talento de la persona. Es decir, es gestión de lo que conocemos como el bienestar del trabajador. Y si el trabajador no está a gusto, no es productivo. Entonces me da igual que sea porque no le gustan los stakeholders, porque tiene un problema de acoso, porque la silla es incómoda. No sé si conocéis el detalle de Torre Picasso. No. Bueno, pues Torre Picasso es un edificio inteligente con no sé cuántas historias. Sí. Pues la subcontrata que estaba en Torre Picasso entró en huelga. Y la huelga era no poner papel higiénico en los servicios. Y la armó. Y la armó. ¿Por qué? Porque fíjate qué cosa tan tonta, ¿no? Que va el señor al servicio y encuentra que claro, no hay papel higiénico. Pues fíjate. Pues se alteró todo el sistema ecológico del edificio. Bueno, pues esto es lo que tenemos que empezar a ver, tener una visión holística de los problemas, verlos desde muchas perspectivas, ver sí. todas las facetas que tiene para, y utilizando una frase de mi amigo José Antonio, buscarle el ángulo. Es verdad, se la he escuchado de varias veces. Sí. Oye, pues eso es que es muy importante. Es decir, yo creo que lo que está en estos momentos es conocer los riesgos, saberlos, usar los programas de seguros para externalizarlos, y ahí pues es clave el aseguramiento de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, que independientemente de ellos, pues nosotros sabéis que estamos muy especializados en todo lo que es arquitectos y ingenierías, y los arquitectos como dirección facultativa, uno de los temas que alguna vez tienen incidencias es como consecuencia de estos temas, tanto las arquitecturas como las ingenierías. Claro. Y entonces es muy conveniente, bueno, pues todo esto que están comentando tanto Rafael como Gonzalo, bueno, pues tenerlo en cuenta y de alguna forma estructurarlo adecuadamente para las circunstancias que te puedes encontrar en cualquier momento como consecuencia de una incidencia. Claro. Oye, ¿qué os parece la situación? Últimamente, o por lo menos en los últimos años, yo he conocido muchas industrias que trabajan con colaboradores, pero son acuerdos mercantiles, no son laborales, no es una vinculación laboral. ¿Puedo encontrarme con responsabilidades de mis colaboradores en las cuales no estoy teniendo en cuenta esos riesgos? Claro, es un arrendamiento de prestación de servicios, es un contrato de colaboración simplemente, no hay relación laboral, pero es alguien que está trabajando para una empresa. Y es alguien que puede ser un agente detonante de un riesgo laboral, sin lugar a dudas. Al final, el empleador tiene que responder de los actos de sus empleados y dependientes. Y dentro de esos actos de empleados y dependientes, el artículo 1903 del Código Civil, están aquellas personas que, sin ser empleados y dependientes, sí tienen un cierto grado de dependencia, pero tienen un encargo de carácter profesional. Y muchas veces, como ha dicho José Antonio, las responsabilidades caen en cascada. Por ejemplo, en el mundo de la construcción es muy habitual declaraciones de responsabilidad solidaria, porque hay una dirección facultativa, hay un constructor, dentro de la dirección facultativa hay un arquitecto superior, un arquitecto técnico, un arquitecto proyectista, hay alguien que ejecuta y luego hay subcontratas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa construcción de la gestión de todo ese riesgo, de lo que es en una obra, ¿no? En un tajo de obra de un edificio, por ejemplo, pues hay que hacerla bien y saber quién es el que entra. No en vano, por ejemplo, ahí van a entrar muchos autónomos que van a hacer una cosa muy concreta y determinada, pero es que ese autónomo te puede montar un incendio y te puede generar un siniestro importante, significativo. Sí, no, pues además eso está recogido expresamente por la ley, ¿no? Uh-huh. Eso se llama la ley de concertación de actividades empresariales. Es decir, el empresario principal tiene la obligación de velar por la seguridad y salud de todas las personas que intervengan en una obra. Imagínate que tú vas a, yo qué sé, pues a un banco, por decir algo, ¿no? Entras allí a hacer una operación bancaria y se produce un incendio. Tú no tienes ninguna relación con el banco, nada más que tienes allí el dinero, pero
el banco sí que tiene la responsabilidad de tener previsto en su plan de evacuación que tiene que evacuar a gente que no están trabajando allí, que tienen visitas esporádicas, o yo qué sé, imagínate que todos los días, pues no sé, en cualquier empresa hay una señora que es florista que lleva un ramo de flores porque la han contratado para ponérsela al presidente. Esa señora, desde que entra por la puerta hasta que sale, tiene que estar dentro del plan de coordinación de actividades empresariales. Fíjate. Para evitar que si en un momento se produce, pues yo qué sé, un sismo, un incendio o cualquier otro tipo de cataclismo, esa persona está integrada dentro del sistema para procurar su seguridad y su evacuación, ¿no? Es decir, eso sí que está previsto y de hecho, bueno, en mayor o en menor medida se practica porque hoy en día con la inteligencia artificial tenemos una serie de medios para saber en cada momento quién está dentro de los edificios, quién no, si tiene permiso para entrar o no tiene permiso para estar. Eso es muy típico de la construcción, que van muchas subcontratas, claro, y que cuando llegan a la puerta les dicen: este señor no puede entrar porque no lo tiene usted de alta en el sistema de la seguridad social, porque ya hay programas que nos permiten hacer eso. Y evidentemente tenemos que tener previstas esas cuestiones, ¿no? Lo mismo que tenemos que tener previsto, pues que vaya, yo qué sé, un tercero por allí o que vaya yo. Y otro tema y abundo en relación con lo que decía José Antonio de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo somos los tíos con más responsabilidades del mundo, porque tenemos civiles, penales, administrativas y alguna espacial que otra. Por si cae el meteorito, ¿no? También puede ser hasta culpa tuya. También, ¿no? Entonces, los profesionales sí que tenemos. Ya los servicios de prevención de las empresas tienen la obligación de establecer un seguro de responsabilidad civil para sus miembros. Pero claro, si el profesional no establece su propio seguro, se puede dar una circunstancia que alguno de los que está sentado en esta mesa ya ha vivido, como por ejemplo yo, ¿no? Que es que tus intereses colisionen con los intereses de tu empresa. Y conflicto de interés. Y entonces, ¿qué ocurre con ese seguro de responsabilidad civil que tiene que suscribir la empresa? Es un mundo. Por eso, el tema de el profesional, además José Antonio lo sabe porque yo estoy harto de oírlo a él y él de oírme a mí, que es la voz que predica en el desierto, ¿no? Hágase usted su seguro de responsabilidad civil por si vienen dando por ahí, ¿no? Oye, me ha gustado lo que has dicho del número. Yo, personalmente, me tuve que hacer hace ya muchos años en Mapfre mi tablita en Excel para hacer mi simulación fiscal, para que el señor viera de un plumazo de si hacía esto, o esto otro, o aquello, el ahorro fiscal. Y al final es el número. Es que lo has dicho antes. Claro. La gente tiene que saber todo lo que estáis diciendo en número. Usted se puede encontrar con este siniestro y con esta responsabilidad y tendrá que pagar esto. Pues mira, tenemos que sensibilizar a la gente. Si esto es más claro que el agua, y tú estás diciendo una cosa, que esto, de verdad, a mí me gustaría metérselo a los empresarios así, sí, por eso estamos aquí. A machamartillo, grabárselo aquí en la frente. Mire usted, sí. Si usted no hace una inversión en prevención, la va a hacer usted en temas judiciales. Punto. Esa es buena. O sea, usted dice, esto no lo hago porque voy a ahorrar. ¿Prefiere ver al perito de prevención o prefiere usted ver al juez más adelante? Esto que está haciendo usted, que evita una inversión de 5 euros, se le va a revertir a usted en una penalización de 300.000. Que esto es lo que muchas veces no se le explica a la gente, porque todos pensamos que no nos va a pasar nunca nada. De hecho, yo he venido a la radio pensando que voy a volver a mi casa indemne. Pues es que eso es una verdad que no es verdad. Eso es más una afición nuestra que otra cosa. Nos están mirando los técnicos que están muy sensibilizados. Es decir, se va a armar una aquí en la radio, pues van a estar luego diciendo a los jefes: oye, a ver, si yo tengo aquí un accidente, ¿qué pasa? A ver, indemnización. No, indemnización no. Lo primero ya están los tres ahora ahí, están ahora hay casi huelga. Lo primero que tendremos que hacer es curarlos, repararle las heridas que pueden tener, ¿no? Y luego ya los tribunales dictaminarán si procede indemnización o no.
Pues chicos, el tiempo ha pasado volando aquí. Un lujazo haberos tenido aquí. Rafael Ruiz Calatrava, Gonzalo Iturmendi, que he empezado yo con Eduardo Zuzuregui, no sé por qué. Bueno. Y José Antonio Jareño, que un lujazo haberos tenido aquí con nosotros. Espero que no sea la última y que podamos hablar de ese número que la gente se juega cuando pone un negocio, que no solo es el beneficio, sino también el número ese. Dime, José. Lo único que puedo deciros es que, bueno, nosotros en nuestra web hay una web especialmente diseñada para lo que es responsabilidad civil, en este caso profesional, y la web es responsabilidadprofesional.es. Ahí cualquier técnico de prevención de seguros de seguridad, de riesgos laborales puede entrar, tarificarse, ver qué coberturas tiene, qué le cuesta, y que eso está a su disposición. Pues chicos, vamos a despedir el programa. Un placer haberos tenido. Gracias. Muchas gracias, Roberto.